Cada persona es única y vive en y para el encuentro con los demás. Y es en la intimidad donde ese encuentro se convierte en crecimiento. El crecimiento se origina en el interior de cada uno y se evidencia en el exterior. Cuantos más encuentros tenga una persona, más abierta quedará a otros encuentros, creando las redes de relaciones. La presencia de una persona en varias redes forma la sociedad, donde las personas crecen ellas mismas y en sus relaciones con los demás. El libro Encuentro Interprocesual de José Víctor Orón ofrece una reflexión profunda para que la educación impulse el crecimiento interpersonal. Una educación que transforma toda circunstancia, desde una discusión a la misma docencia, en una oportunidad para mejorar las relaciones. Está en tus manos que la vida pase del blanco y negro al color más intenso. Muy buenos días a todos los que estáis en América, muy buenas tardes en Europa. Lo primero, agradecer que me hayáis invitado para la presentación de este libro, un libro muy interesante que hoy podremos analizar con un poco de detalle. En primer lugar, quería presentar al autor del libro y a los invitados. También decir que esperamos que salga todo bien, porque siempre estas presentaciones tienen más riesgos tecnológicos, pero lo hemos ensayado y espero que salga todo muy bien. En primer lugar, tenemos al autor del libro, a José Víctor Orón, que ya está en pantalla, lo estáis viendo. Como sabéis, es sacerdote escolapio, es educador durante 15 años, ha estado trabajando en la enseñanza, es doctor en educación, es director del Centro de SLAM de Investigación Educativa y es director de la Fundación Up2You. También tenemos con nosotros a Bob Pianta, que también está ya en pantalla. Es decano de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y es uno de los mayores especialistas en el estudio de las relaciones profesor-alumno. También tenemos con nosotros a Moshe Tatar, que también está ya en pantalla. Es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, y uno de los mayores especialistas en el estudio de la educación multicultural. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí compartiendo este momento. Ahora corresponde presentar explicar un poco el libro. Siempre explicar un libro en presencia del autor es siempre un cierto compromiso, pero bueno, voy a atreverme a hacerlo. El libro Encuentro Interprocesual, que lo tengo aquí, lo veis, comienza con una fundamentación, como debe hacerse en los libros serios, una fundamentación del modelo educativo que propone, hace un análisis muy interesante sobre los referentes más destacados que ha habido a lo largo de la historia, hace un rápido recorrido por la filosofía de la educación, porque lógicamente la educación depende mucho de la fundamentación que se haga, de la referencia y de la lectura antropológica que haga sobre quién es el ser humano. Luego expone la propuesta central sobre el triángulo educativo. Sabéis que es una propuesta centrada en el encuentro interpersonal. Sabéis que la pedagogía dio un gran avance en su momento al pasar de centrarse en el profesor a centrarse en el alumno, en que el alumno adquiera conocimientos, habilidades, competencias, pero la finalidad de la educación se hace presente en cada intervención. Esa es una de las cuestiones que sale constantemente en el libro, que todo debe encaminarse a mejorar la convivencia, el encuentro personal y el crecimiento tanto del educador como del educando. Educar es un acto cooperativo entre educador y educando que permite que el educando utilice ese objeto en concreto, ese objeto concreto para mejorar la relación interpersonal. Por eso una persona educada tiene que saber poner toda la realidad en servicio del encuentro personal y tiene que ayudarles a crecer a los dos. Educar no es algo así tan simple como canalizar la espontaneidad de cada uno, como a veces se ha defendido, ni es tampoco simplemente trasladar unos conocimientos o unos valores o unas habilidades o unas competencias. La educación es y tiene que ser un encuentro personal entre el educador y el educando, en el que esa relación y fruto de ella, ambos, los dos, crezcan como personas.
Yo tenía aquí anotado que el libro plantea cuestiones de gran interés, como, por ejemplo, la pedagogía de los 2 pasos, la idea de la mentalidad incremental, muy interesante, la idea de la alerta relajada, la idea de la autoestima de significado, los 7 contrastes, etcétera. Hay un capítulo dedicado a la evaluación, que dedica especial atención a la forma de preguntar, y todo ello siempre tanto pensando en la familia como en la escuela. El libro al final tiene un epílogo en el que se compara la educación en clave competencial, según el modelo regulador, y la educación en clave interprocesual, que es la que se propone según el modelo de crecimiento personal. Entonces, bueno, después de esta breve síntesis que he intentado hacer, os puedo contar que la estructura que hemos pensado para este webinar es que en una primera parte haremos 2 rondas de preguntas a los invitados, que por mi parte, por parte de este moderador, y en la segunda trasladaremos las preguntas que el público nos vaya haciendo llegar y que se pueden, en fin, que aquí nos las irán pasando en el chat que tenemos, y que os agradeceré que al preguntar pues indique quién es el que hace la pregunta y a quién quiere dirigirla, si tiene alguna preferencia. Si le da igual, pues destinaremos la pregunta pues al que se considere más preparado para responderla. Y bueno, pues podemos pasar a la ronda de preguntas, que yo creo que lo natural es empezar por el autor, creo yo, ¿no? Y a José Víctor, quizá la pregunta primera sería ¿por qué este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Qué es lo que crees que aporta? ¿Y qué historia hay detrás? Porque seguro que este libro no nació espontáneamente, sino que nació fruto de mucha reflexión y de mucho dar vueltas a estas cuestiones, y tendrás una historia interesante que contarnos. Pues, bueno, muchas gracias por la presentación del libro. Me he sentido muy, muy, muy cómodo y agradecido escuchándote. Así que muy bien. Y nada, pues bueno, este libro surge, pues como casi todas las cosas que hago, es porque alguien lo pide. Entonces, digamos que la gente haciendo la formación, pues decía, bueno, ¿y cuál es la fundamentación? Haciendo la formación de UpToYou preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación de estas propuestas? ¿Cuál es el modelo educativo que subyace a estas propuestas? Entonces, pues había que entrar ahí, ¿no? Por otro lado, el libro este también surge de una constatación muy básica, muy básica. Es decir, después de estar 15 años dando clase, pues tampoco hace falta 15 años para descubrir que si la relación interpersonal entre el profesor y el alumno funciona bien, pues da igual incluso qué metodología uses, y que si la relación es mala, aún la mejor metodología se convierte en ruedas cuadradas, ¿no? O sea, no funciona. Pero luego también hay una constatación que yo creo que cuando uno se pone a investigar es muy abrumadora. O sea, tanto como que el mayor predictor de lo que puede ser tanto el fallecimiento como la vida lograda de una persona está en la calidad de las relaciones interpersonales, mucho más que en variables económicas o mucho más que incluso en variables de salud a nivel biológico. Es la calidad de las relaciones interpersonales el punto determinante de la vida de una persona. Y si además constatamos pues que todos los, yo creo que países, incluso da igual la cultura y el año, todos han dicho que quieren una mejor sociedad. Entonces, de esta constatación surge esta propuesta. ¿Cómo no centrarse en las relaciones interpersonales? Y entonces el libro se convierte en una denuncia al modelo dominante hoy en día. Da igual a qué país vayas, da igual a qué cultura vayas, que en todos están centrados en competencias. Entonces, aquí surge una paradoja, y es que lo que hoy domina es, se instrumentalizan las relaciones, porque el profesor es como una especie de ayudador, se instrumentalizan las relaciones, el profesor no tiene que cambiar, para que el alumno adquiera unas competencias. Es el alumno el que tiene que hacer un tránsito, el profesor no. Entonces, claro, el alumno lo que vive es que se están instrumentalizando las relaciones interpersonales con un objetivo, la autoconstitución suya por el dominio de una competencia. Y el libro lo que propone es justo lo contrario, pero lo contrario. Es decir, pensamos no que haya que tirar las competencias, no hay que desecharlas.
lo que pensamos es que hay que instrumentalizar la adquisición de la competencia como una oportunidad para la mejora de las relaciones. O sea, es una constatación muy básica, es decir, si plantas cebollas, salen cebollas, si plantas manzanas, salen manzanas, ¿no? Entonces, si la adquisición de la competencia es una oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales, entonces el ejercicio profesional de la competencia pues va a estar al servicio de una mejor sociedad. Y si no, no hay motivos para esperar eso. Pues este es el origen y motivo de este libro. Muy bien, José Víctor, muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta sería para Bob Pianta. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Qué destacarías de este libro que presentamos hoy? Yes. I believe the book is an extraordinary integration of theoretical perspectives and empirical studies on designs for effective schooling that foster the development of the whole student. Most importantly, the book recognizes and establishes the foundational importance of relationships and social interaction for the purposes of promoting learning, including instruction in academic subjects. During a time in which designs for schooling have become increasingly limited and restrictive, and instruction has been narrowed to very rote and mechanical inputs, the volume is a welcome addition to informed discourse on the future of education. Muy bien, Bob, muchas gracias. Bueno, teníamos en el orden previsto ahora una pregunta para Moshe. ¿Qué capítulo te ha resultado más interesante de este libro? ¿Qué puedes decirnos? I would highlight the content of the book that focuses on the connection between education and theories of human development, including the focus on attachment theory, on dynamic systems theory, and in recent work on cognitive neuroscience. When we can link our knowledge of human development with the goals and structures of education, this is a very important job and has been a major gap in the field for a very long time. And the book, I think, because of its theoretical foundations, it provides a strong basis for education practice. The sections on neuroscience and education are very strong and very important. And then the second half of the book is extraordinarily important because it puts the theory of the education triangle into action by describing in very detailed words the goals of education and with the major focus on the self and the person. I think it's very important that the book recognizes that a focus on academic skill and knowledge follows from a strong personal identity as a learner and follows from the relationships that that learner has in a school setting. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Podemos repetir esta misma pregunta? Moshe, ¿qué capítulo te ha resultado a ti más interesante, más relevante del libro? Sí, muchísimas gracias. Primero también por la oportunidad de estar acá en el panel con ustedes. Muchas gracias. Un placer. Mira, hubiese podido elegir muchísimos, ¿no? Muchísimos capítulos y muchísimos temas que son en forma desafiante y poniendo los acentos, como se dice, los tildes en las IES, ha logrado pues compaginar José Víctor en este libro. Yo quiero elegir el modelo mismo, ¿no? En la parte 2 del libro y la presentación del triángulo educativo como algo que me ha gustado mucho, ¿no? La importancia de entender a fondo los roles del educador, del educando y del objeto sobre el que se actúa. Y sobre todo quiero referirme a una paradigma importante de esta propuesta educativa, porque esto es lo que es el libro, una propuesta educativa.
en mi opinión, en la cual estamos pasando de un modelo estático y unidireccional. ¿En qué sentido? En el sentido que del educador, él es el que transmite el objeto al educando, y el educando tiene que tratar de descifrar, adivinar, entender qué quiere el educador o qué quiere el currículo lograr. Y en mi opinión, el libro propone pasar de este modelo estático y unidireccional a un modelo flexible, dinámico y multidireccional. Segundo, pasar de un modelo en el cual solo el conocimiento que tiene el profesor es lo que se va a evaluar, a algo que el alumno primero tiene que asimilar, aplicar y traducirlo en la forma en que él se relaciona al profesor y en sus relaciones sociales hacia otros. Y 2 puntitos más. La idea esta importante de que lo que queremos, a fin de cuentas, es que la educación es crecer. La educación no es reproducir los conocimientos que ya se tienen, sino crecer en todo sentido, y como dijo el profesor Piante, estoy muy de acuerdo con él, ve al educando como un ser holístico, completo, y que es mucho más que el conocimiento que se puede evaluar en estas competiciones internacionales de evaluación. Nuestras investigaciones en Israel sobre qué significa un profesor significativo para un alumno, tanto a nivel de primaria, de secundaria, lo que ustedes llaman en el instituto, etcétera. ¿Saben ustedes cuál es lo más importante para que un profesor sea significativo, importante para un alumno, desde el punto de vista de los alumnos? No el conocimiento que tiene, no el título que tiene, ni cómo lo prepara para los exámenes, sino hasta cuánto nos toma a nosotros como seres humanos, como alumnos, en forma seria, y hasta cuánto él confía en nosotros y nosotros podemos confiar en él. O sea, todos los aspectos interpersonales que tan bien destacados están en este libro se encuentran también en investigaciones en otra parte del mundo, como es en Israel. Así que creo que hay que felicitar este esfuerzo y este empeño en presentar una propuesta educativa muy desafiante y no fácil de implementar, pero desafiante e importante. Gracias. Pues muchas gracias, Mosé. Alfonso aquí no está solo como moderador, sino también como ponente o interventor, porque él también, bueno, pues ha trabajado, conoce el libro y también lo ha apoyado en su publicación. Y entonces yo quería aprovechar y preguntarle, para que no se autopregunte, pues cuál había sido un poco pues la impresión general, global, que tienes del libro. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Alfonso? Bueno, es difícil hacer una síntesis, ¿no?, de las ideas del libro, porque salen muchas cosas, pero quizá, yo diría que siempre se han considerado relevantes las relaciones personales en educación. En ese sentido, la novedad no está en eso, sino la novedad está, yo creo, sobre todo en ponerlo en el centro de lo que es la educación. Porque también siempre se ha hablado de que el profesor mejora gracias a que educa. Eso se ha dicho siempre. Pero una cosa es que efectivamente se plantee como un efecto colateral y otra cosa es plantearlo como parte esencial de lo que es el hecho educativo. En ese sentido, yo creo que es una propuesta valiente y me parece valiente decir que las relaciones interpersonales constituyen el acto educativo, no son simplemente un elemento interesante, un elemento relevante, y decir que tienen que crecer tanto el educador como el educando. Y yo diría que efectivamente ahora si uno se da un paseo por la mayoría de los colegios del mundo, pues todo está muy centrado en los conocimientos y todo está muy centrado en las habilidades, está muy centrado en las competencias y muy centrado en las metodologías. Y claro, yo creo que lo importante es esa relación personal, lo importante es el profesor. De hecho, muchas veces se habla de si el profesor ahora no va a ser tan importante porque el conocimiento está accesible en la red y cualquiera lo puede encontrar y encuentra un tutorial que le explica todo, y es verdad. O sea, para transmitir conocimientos se puede encontrar casi todo en la red y además es
estupendo, es una maravilla, ¿eh? Gracias a todo eso, pues aprendemos muchas cosas nuevas, pero yo diría que lo que es educar propiamente es esa relación personal, y en ese sentido el profesor tiene un protagonismo enorme, y creo que precisamente lo que hace falta es que en la propia formación personal se preocupe lógicamente de tener muchos conocimientos y conocer muchas metodologías, pero también que se fortalezca lo que es el cultivo de las relaciones personales. Igual que, por ejemplo, a veces se echa en falta que los profesores tengan más capacidad narrativa, un léxico más rico, sería importante que tuvieran una mayor capacidad de trato personal. Espero que algún día, hasta en las oposiciones para ser profesor, se cuente con este asunto de las cualidades de relaciones humanas que son importantes. También, bueno, otro aspecto que me resulta interesante es, porque es una cuestión que yo llevo mucho tiempo pensando, ¿no? La diferencia entre adoctrinar y educar. Porque, claro, para muchos, parece que educar es lo que hago yo y adoctrinar es lo que hacen los demás. Y eso, pues, no es una buena distinción, ¿no? Esto me recuerda el etnocentrismo persa, ¿no? Cuando se pensaba que el bien es lo mío y lo de los míos y el mal es lo de los demás. Y parece como que educar es el derecho a adoctrinar uno a sus propios hijos o sus propios alumnos, incluso porque lo han elegido. Y yo creo que esto requiere un matiz y un detalle que me parece sumamente interesante, y es que el educador tiene que mostrar su pensamiento, tiene que mostrar sus valores y debe buscar que el educando haga una valoración de ellos y que compare su pensamiento personal con el que se le ofrece y lograr que exprese su pensamiento personal antes de que nosotros le coloquemos el nuestro. Y que si se le impone siempre un pensamiento, un valor, sin que el educando tenga el suyo presente para poder hacer ese contraste, pues en el fondo se le está adoctrinando. Y yo creo que quizá gran parte del fracaso que muchas veces en la educación percibimos de que los valores que hemos querido transmitir no calan en los alumnos o en los hijos, tiene mucho que ver con este talante un tanto adoctrinador que ha tenido siempre la educación, y que creo que uno de los avances que tenemos que plantearnos seriamente es despertar más el sentido crítico y hacer que los valores y las ideas pues no sean una imposición, sino que sean una propuesta. Y yo creo además que esto tiene un fundamento cristiano muy claro, ¿no? Cuando el Vaticano II habla de que la fe se propone, no se impone, pues en el fondo esto es aplicable a todos los valores que uno quiere transmitir, porque en el fondo uno los quiere transmitir porque tiene fe en ellos. Y lo que tiene que lograr es que sean una propuesta, y que incluso si el resultado en uno de sus alumnos o en sus hijos es diverso del que uno tiene, si realmente ha logrado transmitir esos valores con un sentido crítico, pues tiene que estar muy contento de que sus hijos o sus alumnos sean distintos de como él es. Y nada, bueno, pues yo creo que ahora podemos hacer alguna pregunta más, ¿no? Bob, por ejemplo, tú eres especialista en el estudio de las relaciones del profesor con el alumno. ¿Y qué nos puedes decir desde esta perspectiva, ¿no? Desde tu experiencia como especialista en relaciones, ¿qué puedes decirnos? For me, the importance of the book is that it recognizes the primary value of human attachment and social relationships in students' learning and development. It reinforces theoretically and in an applied way the idea that adult-child relationships are the foundation of the development of the person. They touch all aspects of development. So the book places relationships at the center of education and as the primary aim and mechanism through which education takes place, not on the periphery or as a secondary byproduct, which I think is most of the way relationships have been treated. When we recognize the centrality of relationships, we are then poised to make the kind of radical redesign of education systems and schools
that I believe will be needed for young people to thrive in society and life. This is a radical restructuring of schools that places relationships at the beginning. And I think during this particular time, as someone who studies relationships between teachers and children, during which a pandemic has ravaged educational, social, and community supports for student development, it is even more important that we recognize the centrality of relationships as we begin to reopen schools and re-engage students, many of whom have been deeply affected by the pandemic. So this focus on relationships, from my perspective, is unique. I have not seen another book to place it as squarely in the center of education, and then to build a set of guidance for educators to then enact those ideas. Muy bien, muchas gracias. De nada. Podemos hacer una pregunta a Mosé. Tú que eres, desde tu experiencia, ¿no?, como especialista en el diálogo intercultural, ¿qué puedes decirnos de este libro que también resulta muy interesante con ese enfoque? A ver el micrófono. Disculpa. Gracias por la pregunta. Permíteme agregar una cosita solo a lo que dijo el profesor Pianta, porque mencionó algo que refuerza lo que dije antes. Que esta pandemia, este coronavirus, ¿no?, que nos ha afectado tanto a todo el mundo, ha demostrado que lo que los alumnos necesitan y lo que más les falta y extrañan es el contacto interpersonal, incluso con sus profesores. Las tecnologías digitales que nos han permitido continuar de alguna manera u otra con parte de los estudios en algunas de las escuelas, institutos y universidades en el mundo, no ha permitido nivelar ni compensar la carencia de este contacto interpersonal y de lo que esto significa. Las depresiones y ansiedades de muchos alumnos y alumnas en todas las edades justo demuestran la importancia de los aspectos que en este libro se mencionan, que no es suficiente el conocimiento ni la instrucción virtual o personal, sino que hay un ámbito acá social importante. Y agregar a tu pregunta que quiero proponer que el encuentro educativo no es solo de un proceso social, que es importante, pero es básicamente un encuentro cultural. Y muchos de los encuentros educativos son básicamente encuentros multiculturales. ¿Qué significa esto? El profesor trae su cultura, la cultura de su casa, la cultura de su preparación académica, la cultura que incluye los valores que el currículo le da. Y esta cultura se junta, se encuentra con la cultura de nuestros alumnos, de sus casas, de sus raíces, etc. Y estas dos culturas se encuentran en un lugar, sea la escuela, la universidad o en alguna otra institución, que también tiene su cultura organizacional. Así que este es un encuentro básicamente multicultural. Y si hay algo que puede permitirnos hacer puente entre estas diferentes, muchas veces diferentes, a veces más cercanas, realidades culturales, son justamente estos procesos interpersonales y estos procesos que ayudan a acercar, a permitir que estas culturas se complementen y que no vivan necesariamente en un conflicto o en una pugna o en una lucha por ver quién ha ganado. Así que los aspectos culturales y multiculturales que este libro propone, aún sin haberlo mencionado directamente, son muy importantes y nos dan muchas enseñanzas y pensamientos sobre las implicaciones que tienen estos procesos interpersonales también a nivel del encuentro de estas tres culturas, por lo menos tres culturas. Gracias. Sí, yo quería aprovechar porque a Mosé le conocí en un congreso en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un congreso organizado por la Universidad Hebrea, pero vamos, auspiciando todo un congreso de escuelas ocurrentes, ¿no? Que precisamente pues también quieren promover la cultura del encuentro como una pedagogía central
Y ciertamente, ¿no? Porque tú dices, pones dos personas a hablar y, bueno, solo consigues que discutan porque cada uno ha ido elaborando sus ideas, ¿no? Pero pon dos personas a vivir, o como hace escuela, y pon jóvenes a bailar juntos, a pintar juntos, a cantar juntos, y veas cómo de la experiencia compartida se puede generar una cultura compartida, ¿no? Entonces, sí, vamos, me alegro mucho de saludarte allí. Y aprovecho para preguntar a Alfonso, ¿no? Pues Alfonso es presidente de una confederación de colegios, entonces por el cargo que tiene, estoy seguro que te tienen que llegar un cruce de problemas desde los más generales políticos a los más concretos de lo que pueda haber pasado en un colegio, ¿no? Entonces, toda esta complejidad que a ti te toca vivir, de alguna forma, ¿cómo la ves relacionada con la propuesta del libro? Bueno, muy buena y difícil pregunta. Yo tengo la impresión, por lo menos yo defiendo, que estamos en un momento favorable del interés por la formación. Yo diría incluso que estamos en una nueva primavera del interés por formarse en el ámbito de la enseñanza. Yo no soy muy viejo, pero ya llevo unos cuantos años, unas cuantas décadas vinculado al mundo de la educación, sobre todo de la educación no universitaria. Y mi impresión es que de estos últimos 10 años, por ejemplo, se ha incrementado mucho la demanda, el interés de los profesores por formarse. El problema es que la oferta disponible casi siempre se centra en metodologías, como si fueran mágicas y como si fueran a conseguir unos avances enormes. Es muy habitual ver que un profesor le frustra ver que una metodología que a otro le ha ido muy bien, a él no le funciona. Y es que no se da cuenta de que hay metodologías que funcionan porque hay un tipo de relación personal entre el profesor y sus alumnos, y si él no la tiene, no le funciona la metodología. O sea, es como sucede cuando uno escucha una buena conferencia y le pide al conferenciante el PowerPoint y piensa que ya la puede dar él. No es una cuestión de copiar metodologías, es una cuestión mucho más profunda del profesor. Entonces yo creo que hay que ver cómo conseguir en la selección y la formación de los profesores dar mayor importancia a esto, porque uno de los problemas de nuestro tiempo en la educación es que todo está centrado en aspectos curriculares. O sea, no hay un desarrollo, apenas hay desarrollo ni de los valores que se propone transmitir, ni de cómo hacerlo, ni de cómo evaluar si eso va bien o va mal, si se está acertando. Y yo creo que ahí tenemos que conseguir avanzar, porque a mí me parece que hay una cosa como muy evidente. De hace 100 años para acá hemos mejorado en muchísimas cosas, en cualquier ámbito de la vida que uno mire, pero sin embargo yo creo que en aprender a convivir no hemos avanzado tanto. Y yo diría, si los niños hoy día se pasan en la escuela desde los 4 meses, como se pasan en un aula desde los 4 meses hasta los 23 años, o sea, si nuestra especie hace un esfuerzo tan enorme para la formación de la siguiente generación, ¿cómo son tan pobres los resultados en la capacidad de convivir, de entenderse, de tener sentido crítico? O sea, ahora mismo las fake news y el adoctrinamiento está en un auge enorme, cuando supuestamente es cuando más accesible es el conocimiento. Esto quiere decir que hay una carencia enorme de sentido crítico, una carencia enorme de capacidad de escuchar, de capacidad de convivir con el diferente, de capacidad en el fondo de relación personal. Yo diría, en la escuela la relación personal es algo que se aprende, yo diría que casi por impregnación. No hay apenas propuesta seria de cómo hacerlo. Y creo que es importante, no sé, poner el foco, poner la mirada, poner la atención mucho más en cómo mejorar las relaciones personales en la escuela. Y yo diría que debería ser a 360 grados.
empezando por la relación entre los profesores, la relación entre los profesores y la dirección, relación entre los profesores y los alumnos, relación entre los profesores y las familias, relación de las familias entre sí, relación de los alumnos con sus padres. Es que hay una enorme matriz con una enorme cantidad de relaciones. En todas ellas hay mucho que crecer. Y yo diría que, viendo cómo está de desestructurada la familia, se ve también, en general, se ve también la carencia enorme que hay en la escuela de enseñanza de educación en las relaciones personales. Vamos, o por ser más valiente, por darse cuenta de que la educación, en el fondo, son esas relaciones personales, que lo otro, pues es una cuestión que se hace gracias a eso. Bueno, ahora te tendré que preguntar a ti, ¿no? ¿Cómo se dice? En venganza, por haberme preguntado. Yo entiendo que esta publicación de este libro se enmarca en un proyecto más amplio, ¿no? De Up2You, y seguro que habéis pensado mucho, que tenéis muchas ideas y que tenéis un calendario de propuestas y de proyectos y que a lo mejor nos puedes hablar un poco más del proyecto Up2You, de a quién se dirige, en qué ámbitos está presente. Bueno, que cuentes un poco, que vamos bien de tiempo, me parece, porque estamos siendo muy disciplinados, somos gente muy, muy seria y vamos... Porque lo normal en todas las mesas redondas que he estado yo en mi vida es que siempre se vaya 10, 15 o 30 minutos por detrás, pero aquí vamos como si fuéramos suizos, vamos con una puntualidad impresionante. Adelante, José Víctor. Gracias. Pues mira, pues la propuesta de fondo o la apuesta, mejor dicho, la apuesta de fondo que hace la Fundación Up2You es por la formación del educador. O sea, pensamos que es central, ¿no? Hoy en día la formación que existe de ámbito universitario pues es una formación pues muy cognitiva, muy de saber, muy teórica, muy técnica, y la formación que existe extrauniversitaria, pues el perfil que existe es pues una nueva metodología, pensando que la metodología va a resolver el tema. Pero resulta que hoy por hoy no forma parte de los currículos de formación el proceso formativo del docente como persona. Entonces, ocurre una paradoja muy grande, es decir, no es la situación ideal, pero yo podría llegar a enseñar geografía sin saber geografía, ¿no? Desde luego no es para nada la situación ideal, ¿no? Pero desde luego lo que es absolutamente imposible es que el docente pueda inaugurar, acompañar, ayudar en procesos de crecimiento personal del alumno que él mismo no los ha vivido. O sea, no se puede, no se puede. Es decir, por mucha fuerza de voluntad que tenga, por mucho que le diga a su director del colegio, tienes que ser sensible a los niños, no lo va a ser por quererlo. O sea, querer ayudar no sirve para ayudar simplemente, ¿no? Pues en la Edad Media hacían sangrías pensando que curaban y lo que hacían era desangrar a la gente, ¿no? O sea, con muy buena voluntad, pero te mato, ¿no? O sea, entonces, hace falta un proceso personal, Entonces, eso es lo que estamos intentando trabajar en la formación de Up2You, ¿no? Porque si uno no vive ese proceso, difícilmente puede acompañar a otros en ese proceso. Entonces, la apuesta, porque Up2You yo creo que hace muchas cosas, que si libros de tutorías, bueno, un montón de cosas, webinars como esto también, pero la apuesta central está en la formación del educador, ¿no? ¿Y por qué? Porque el educador tiene la responsabilidad de iniciar el acto educativo. Tiene que hacer una propuesta. Entonces, yo pienso que este momento es clave para el acto educativo, ¿no? Y entonces, la forma que tenemos de querer ayudar al educador es de dos formas. Una es a nivel personal, para que él pueda vivir esos procesos. Y entonces, bueno, en el fondo, muchas veces digo que Up2You funciona por enamoramiento, ¿no? Porque si al profesor le ayuda en su propia vida, ¿cómo no? De forma natural lo va a usar con los alumnos.
si al padre le ayuda en su propia vida, cómo o no lo va a desarrollar en casa. Y por otro lado, también le ayudamos a un nivel como más profesional, lo que es sobre la tarea docente, ¿no? Porque uno coge y dice, mira, oye, yo tengo que enseñar el climograma, ¿no? Cómo se hace o lo que fuera. Bueno, vale, pues, ¿cómo puedo usar el climograma como una oportunidad de crecimiento del niño? No para poner el niño al servicio de la tarea, sino poner la tarea al servicio del niño, ¿no? Entonces, esta es la apuesta, fundamental que hacemos en Art2U, de centrarnos en la formación del educador, tanto en el ámbito familiar, como en el ámbito colegial, como en el ámbito universitario, ¿no? Y luego, digamos que la fundación como tal tiene un propósito, que es ayudar a la renovación de la educación. Y en ese servicio es una fundación que se pone al servicio de otras instituciones. No queremos hacer como nuestro gueto, nuestros colegios, sino lo que queremos es ayudar a cualquier institución educativa, ¿no? Y en ese sentido respetamos pues las metodologías que los distintos colegios hayan adoptado, pues porque entre otras cosas tampoco es lo decisivo, al mismo tiempo que el carácter propio boliviario del centro. Esa es la línea fundamental de Art2U, sobre todo en los 3 países donde estamos con más fuerza, que es España, Brasil y México. Bueno, decir Brasil y México suena mucho, ¿no? Pero son ciudades concretas, ¿no? En Macaé y luego en Puebla, sobre todo, ¿no? Pero, vamos, también hemos pasado por muchas culturas y lo bonito es esto, es que estemos donde estemos, haciendo formación en Camerún o en Inglaterra, hacemos lo mismo, porque lo que ayudamos es a poner a la persona en el centro. Muy bien, pues hay aquí una pregunta que, a ver si no se me va que yo creo que podría responderla Mosé. Dice, Óscar Sánchez pregunta, además de la propuesta de cambio de paradigma, ¿qué acciones o medidas especiales de acompañamiento piensa que serán necesarias en la remontada pospandemia para educandos y formadores? Bueno, una pregunta importante que la respuesta es compleja, ¿no? Pero yo diría, hay 2 o 3 aspectos que tenemos que aprender de los efectos tan negativos de esta pandemia. Primero, que las tecnologías ayudan, pero son limitadas. Y entender el lugar de las tecnologías en la vida educativa. Y saber que con la ayuda que nos proponen y nos facilitan, tienen también sus limitaciones. Segundo, es el desafío de incluso relacionar los contextos de este libro importante con el desarrollo de pedagogías digitales. ¿Qué significa esto? Ver de qué manera no solo asimilamos tecnologías que nos ayudan a transmitir otra vez conocimientos, que es otra vez reproducir y repetir lo que ya hemos hecho, con buen éxito y por la mayor de las oportunidades con menor éxito, y desarrollar pedagogías digitales que tomen en cuenta la posibilidad del desarrollo social e interpersonal usando y aprovechando esto. Y el desarrollo de evaluaciones apropiadas que ya no pueden seguir siendo solo estos concursos de belleza, disculpen la expresión, internacionales, a ver qué país, cuánto tienen, quién saca más y quién se copia menos, y prefiero no extenderme en este sentido. Lo tercero, en mi opinión, es tratar de recompensar y apoyar a través de muchas de las bases que José Víctor ha brindado en este libro y también otras, el aprendizaje socioemocional, que tal vez se ha puesto a un lado a comparación de todos los desarrollos académicos y cognitivos de otro tipo. Yo diría, en resumen, hay muchos pensamientos que hay que desarrollar para ver qué se puede hacer, pero que las tecnologías son limitadas, que hay que desarrollar pedagogías digitales y tercero, que incluyan este aprendizaje socioemocional, que es la base para el desarrollo de relaciones interpersonales en el contexto cultural o en los contextos culturales. Pero las tareas son difíciles
y cuestan mucho, dicho sea de paso. Se necesitan presupuestos que indiquen la importancia que los estados le darán, que todavía no lo dan en la mayoría de lugares, a la educación y a la formación de estos educadores. Yo por apostillar, ya que tengo la palabra, voy a aprovechar. Yo creo que a veces se simplifica este asunto porque se piensa que cuando algo es presencial va a haber un encuentro interpersonal de calidad y cuando algo es online va a ser impersonal. Y yo creo que una videollamada con una persona puede ser un gran encuentro personal y puede ser excelente para la educación, y una clase presencial puede ser un desastre a efectos de encuentro personal. O sea, que hace falta realmente buscarlo, y el que sea presencial o el otro, pues siempre será mejor presencial, pero que yo escucho demasiadas veces la idea está simple de que como es online ya es muy difícil el encuentro personal. No puede ser. Bueno, hay otra segunda pregunta que va para José Víctor, porque solamente él la puede responder. Creo que Bob quiere añadir algo más. Sí, Bob, por favor. I just want to briefly reinforce the ideas that Professor Tatara raised, because they're very, very important. We are talking in our work about the first 3 months of school. When we reopen, those first 3 months of school are focused on relationships. They're not focused on content and skills, but they will be focused on teacher relationships and relationships with children among each other. So work in projects, work in groups with the teacher, using that time to get to know their students. Prior to that, we need at least 2 or 3 months of training teachers. This should happen in the summer before schools open, to train teachers in their capability to recognize students' emotional needs and to respond to students' emotional needs very supportively. Because this is a time in which we can focus on relationships and building relationships. And if we don't do that, I'm afraid that teachers will focus on the content and on the learning, and children won't be ready. They need to be responded to emotionally, and we will see more difficulties rather than fewer difficulties. Muy bien, muy interesante. Pues la pregunta para ti, José Víctor, ¿por qué el libro no se tituló Encuentro interpersonal o Encuentro intercultural? Sí, pues podría haber sido perfectísimamente. No tiene tampoco especial motivo. Sencillamente se estaba buscando un recurso lingüístico nuevo, ¿no? También es cierto que años atrás, pues con la Universidad de Reading, sobre todo, estuve desarrollando y trabajando un libro que es el encuentro interprocesual, ¿no? En el sentido de una nueva concepción de la persona centrada en el desarrollo gracias a la interacción. El término procesual, que además no existe en español, si tú lo escribes te sale ahí en Word con la rayita roja de que esto no funciona, pues lo que está marcando, que en inglés sí que existe, lo que está marcando es una realidad de proceso. O sea, yo quería hacer ese subrayado del proceso, o sea, algo muy dinámico, porque si entendemos que la educación es como un suplir carencias, parece que la educación solo se entiende pues para un rango de edad, donde hay que suplir la carencia. Pero si la educación se entiende también, porque hay un filósofo que siempre me ha iluminado mucho, que es Leonardo Polo, y esta idea es de él. Si la educación se entiende como un desarrollo de la naturaleza humana, un crecimiento de la naturaleza humana, entonces esto ya no está circunscrito a una edad. Y el crecimiento es irrestricto, ¿no? O sea, sin ningún tipo de límite. Entonces, con el término interprocesual quería subrayar que el crecimiento dinámico se daba precisamente por una interacción a través de un proceso compartido sin límites, ¿no? Entonces, pero vamos, perfectamente los otros términos hubieran sido buenos, una buena imagen del libro, ¿no? También yo quiero decir, ¿no?, que el libro yo creo que puede calificarse sin ningún problema como algo realmente novedoso.
pero no como algo nuevo. O sea, esto no es nuevo. O sea, esto de si la educación es una cuestión más técnica o personal, esto ya existía en épocas de Sócrates y Platón 300 años antes de Cristo, en el que se preguntaban si valía la pena enseñar retórica a los jóvenes, porque lo que hacían era usarla como una técnica para ridiculizarse. Y dice el texto, y acaban tan descreídos como los propios profesores. Es decir, si esto de la educación es una cuestión personal o técnica, es un dilema que no se ha resuelto aún. Hay muchos filósofos de la educación, pues Peters, ¿no? Por ejemplo, que dice, una cosa es una persona entrenada, pero yo lo que quiero son personas educadas. Entonces, no podemos confundir una cosa de otra, porque además hay una afirmación fuerte en el libro, atrevida, donde lo que se dice es que esta educación técnica, como no podemos nunca que la persona dejar de ser persona, es una frase de perogrullo, pero que la olvidamos, la persona nunca puede dejar de ser persona. Cuando educamos de una forma técnica, centrándonos en las competencias, en verdad lo que hacemos es una educación despersonalizada. Bien, pero me he ido de la pregunta y me he pasado más cosas. Entonces vamos a dejar más preguntas. Aquí una tercera pregunta de Pita Márquez dice, ¿cómo se logra una educación valiosa y no solo útil? ¿Cuáles son los pilares de la educación que promueve este encuentro interprocesual? Bueno, no sé si alguien quiere responder. Yo, mientras se lanza alguien, yo diría que pienso que lo que es muy importante en educación es transmitir el deseo de aprender y, por lo tanto, el deseo de crecer. Porque aprender cosas es muy asequible hoy día. Cualquier cosa, uno entra en YouTube, pone cómo se divide por Ruffini polinomios y ahí está, y lo explica mejor que yo. Pero lo que tiene que transmitir la educación es el deseo de crecer. Y el deseo de crecer lo tienen que tener lo tiene que tener el profesor para poder transmitirlo al alumno o a los hijos. Y ese proceso, yo creo, y sale mucho en el libro, está muy en la entraña de lo que es la educación y de que la educación sea valiosa y no solo útil, porque aprender una cosa más aporta algo, pero muy poco. A lo mejor José Víctor y yo, que hemos estudiado la misma carrera, pues todo lo que hemos aprendido no sé si lo hemos usado mucho, pero lo importante no es lo que nos enseñaron, sino lo que crecimos aprendiendo eso. Y yo creo que esa es un poco la clave, pero a lo mejor queréis añadir algo. Si me permites, Alfonso. Sí. Gracias. Mira, yo diría que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Me parece que una educación valiosa trae consigo mismo los valores, dicho sea de paso, relacionados también al campo de estudios y al campo social y al campo cultural general, ¿no? O sea, una educación valiosa es aquella que el alumno podrá usar a través de su vida y no como respuesta a una evaluación de un examen. Una educación útil, la usas, recibes el diploma, recibes tu evaluación, esa es útil. Una valiosa es la que te acompaña durante años. Me parece, por ejemplo, que profesores que son para muchos alumnos, que carecen de modelos de personas adultas que pueden ejemplificar para ellos valores importantes, metas, objetivos, muchas profesoras y profesores, educadoras y educadores, pueden a través de la forma en que se relacionan con los alumnos, en la forma en la que enseñan, en la forma en que les importa lo que le pasa a los alumnos en la escuela y en sus casas, compartir valores que pueden acompañar a estos alumnos durante sus vidas en el futuro a plazo medio y a plazo largo. Y esa es una educación valiosa, ¿no? Aprender, por ejemplo, cómo ser crítico, cómo analizar, cómo discutir, cómo sacar lo importante de lo superfluo. Este tipo de no tienen que ser necesariamente relacionadas a ningún currículo. Estos son valores de educación que uno puede llevar consigo mismo a través de su vida. Y le será útil en forma específica y valiosa a plazo más largo.
Sí, yo antes de... Sí, yo quisiera en esta añadir una frase a modo como de eslogan y luego intentar explicarlo un poco. Yo diría que lo útil, si no es valioso, es inútil. Y la justificación de esta frase está en el mismo significado de la palabra utilidad, ¿no? O sea, lo útil es útil para algo, ¿no? Ya Aristóteles decía que aquello que tiene un fin no puede ser una finalidad. O sea, es una cosa que acaba no puede ser la finalidad. La finalidad debe ser algo con valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día la educación está montada con argumentos de utilidad y los padres muchas veces es lo que usan. Estudia y harás el bachillerato. ¿Para qué? Para hacer la universidad. ¿Para qué? Para encontrar un trabajo. ¿Para qué? No se sabe para qué y al final dices, bueno, y serás feliz cuando te jubiles. Entonces, vivimos en el engaño de la utilidad. Y ahí los niños y los jóvenes están ayudando a los adultos a que no caigamos en esta ceguera donde yo creo que estamos inmersos muchos, yo el primero, ¿vale? Y es en este criterio de utilidad. Porque hasta incluso, ¿no? Como decía antes Mose, bueno, dices, el espíritu crítico, sí, muy bien, vale, pero imagínate que lo tienes, ¿pero para qué? No se justifica a sí mismo. Lo que tiene valor y no necesita referenciarse nada es la misma persona en el encuentro interpersonal. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer presente la finalidad de la educación en cada uno de los momentos? Porque si no, y cierro como he empezado, lo útil, si no es valioso, se vuelve inútil. Muy bien, hay otra pregunta de Alejandra Marín. Dice, ¿qué opinan ustedes de la educación que proponen algunos países de tener a los hijos en casa en vez de en el colegio? El homeschooling, famoso. Yo creo que, Mosé, tú deberías responder, que conoces un poco esta realidad en muchas culturas. Sí, mira, las experiencias con el homeschooling son muy diferentes, ¿no? Porque muchas veces dependen de qué pueden ofrecer los padres a sus hijos. En mi opinión, los contactos sociales que se desarrollan en las escuelas, el encuentro de los alumnos con modelos adultos, que son profesores, dicho sea de paso, educadores, educadoras y todo el plantel. La compensación que muchos alumnos sienten al tener éxitos en la escuela y no en su casa, ¿no? Porque tienen hermanos mejores, que más fuertes, más lindos o más apreciados por los padres. O sea, hay una cantidad tan grande de ventajas del encuentro social, educativo, cultural en las escuelas que yo no lo cambiaría por un homeschooling. Lo que se sabe de las investigaciones del homeschooling son 2 o 3 cosas centrales. Lo primero, depende de la calidad de educación de compensación que los padres pueden ofrecer, ¿no? Hay padres que fuera de que alguno de ellos se puede quedar en casa, le ofrecen a los alumnos una variedad enorme digital y presencial, que no son escuelas necesariamente, que compensan pues de alguna manera lo que se está perdiendo en las clases. Segundo, que el éxito que tienen estos alumnos a plazo largo varía muchísimo. Y yo diría algo que José Víctor había mencionado. Si es solo lo que estamos buscando, es una educación útil, si se puede usar el homeschooling solo para preparar a un alumno para un examen de bachillerato de fin de año, acá en Israel se llama Bagrut de la secundaria, o para el ingreso a las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, eso se puede hacer en casa, y más aún con la ayuda del internet y todo lo demás. O sea que no necesariamente ese va a ser el problema. Pero yo creo que la carencia del factor humano, psicológico y de modelos va a determinar que en la mayoría de los casos el homeschooling presenta más desventajas que ventajas, por supuesto, de acuerdo al estatus socioeconómico de los padres y del contexto cultural que esto se desarrolla. Bob, me parece que querías añadir algo.
Just a very brief statement. We have good evidence from work in the United States that homeschooling, that parents can be very, very effective teachers, and homeschooling can be a very effective experience for their children in the development of the skills and in growing as people. And we also know that children that what is essential about homeschooling when it is most effective is that parents are getting the child out of the home. They are moving about in the community. They are having experiences with other students different from them in the community. They are working in ways across the community that give them a wider variety of experience. So I think this is fundamentally what going to school with other students gives children as well. It's the value of expanding one's world and enhancing one's understanding of difference in the world. And so this is very important, and it's important whether a child's being homeschooled or being schooled in traditional school. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy muy de acuerdo además con las dos cosas que se han dicho. Aquí hay una pregunta que debería ya ser la última porque estamos justo en tiempo, que dice cómo se puede conseguir el libro. Yo creo que lo puede explicar José Víctor, que puede explicar cómo conseguir el libro y más información, pero además me parece que lo tenemos preparado para poner en pantalla para que quien quiera pueda saber cómo conseguirlo. Sí, pues nada, pues es lo que ha aparecido en pantalla. No tiene más explicación. Muy bien. Oye, ¿y una próxima formación que hay, me parece, José Víctor? ¿Puedes explicar? Sí, hay una próxima formación el 20 de marzo. O sea, este sábado ya empieza y yo pues nada, animaría a todo el mundo a poder hacer la formación, sobre todo como una experiencia personal, porque cuando a nivel personal pues tú ves que esto te ayuda, pues de forma natural pues uno lo expande a todos los ámbitos donde vive. Lo bonito de Up2You es que rompe estas líneas tradicionales que hay, por ejemplo, entre familia y trabajo y todo. Porque si en todos los sitios conseguimos generar estos espacios de humanidad, generar estos espacios de encuentro, pues entonces es a propósito de cosas distintas, ¿no? Será a propósito de enseñarle a tu hijo a hacer la cama o a propósito de aprender a resolver la ecuación cuadrática, pero el a propósito da un poco igual, ¿no? Sino saber utilizar cualquier propósito para esta mejora. Así que, vamos, yo animo y la verdad es que yo estoy muy contento por lo que transmite la gente, ¿no? Cuando hace la formación, de esta satisfacción y alegría, ¿no? Que les distiende, les quita tensión y les permite disfrutar mucho más de las personas con las que interactúan. Muy bien. Bueno, yo lo que propongo es que, como no ha habido ningún problema técnico, que es sorprendente, que no ha pasado nada, que por favor que salgan todos los que están en la trastienda y que veamos y les agradezcamos no solamente a los ponentes aquí que se nos está viendo, sino a todos los demás, que les podamos agradecer su trabajo. Y nada, que yo solo puedo animaros a... I can only encourage you to... Georgina, muy bien, enhorabuena. Sí. Michael, muy bien, enhorabuena, ¿eh? Pita, muy bien. O sea, perfecto, ¿eh? Normalmente quedan escondidos, pero hoy valía la pena porque ha sido un reto. Georgina, pues bueno, nos ha hecho el favor de traducir en las dos direcciones, ¿no? Michael con el control de preguntas y Pita con la gestión de todo el sistema, ¿no? Entonces, nada, pues muchísimas gracias a todos. Yo me siento muy contento de todos vosotros, de que hayáis aceptado. Yo sé que mi madre esta noche ya no necesita cenar, tiene ya bastante con lo que ha visto. y nada, daros las gracias a todos de corazón por apoyar este proyecto de Up2You. Muy bien, pues gracias a ti, José Víctor, por todo esto. Muy bien. Yo entiendo que queda todo en el propio canal de YouTube, quedará puestos los enlaces para comprar el libro, para la formación, para todo.
Sí, allí quedarán todos los enlaces para quien guste. Pues nada,